Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Ilan Semo, historiador, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana y colaborador del diario La Jornada, que está en este programa para conversar en esta ocasión sobre algo que recientemente escribió en el periódico donde colabora. El fin de semana escribió un texto que se llama El misterioso precio del limón. Y es ahí donde hace un conjunto de reflexiones y de consideraciones importantes y que te agradezco, Ilan, que puedas compartir con nosotros en este programa, en esta ocasión. Bienvenido y gracias por estar aquí. Y muchas gracias por invitarme, Carmen. Al contrario, Ilan, bueno, tú y yo estamos conversando en un momento de la semana donde cuando tú... Bueno, me refiero al artículo que ya nos explicarás qué tiene que ver el tema de los limones, el Banco de México y los narcos, este conjunto de elementos que colocas para una muy interesante reflexión retomando lo que publicó Bloomberg. Bueno, esto no lo contarás ahora, pero estamos conversando en un momento donde después de que se publicó este artículo han sucedido muchas cosas en Michoacán. Hemos visto cómo un mitin de personas que se manifestaban para que el crimen organizado, particularmente los caballeros templarios en Michoacán, se retiraran de una localidad conocida como Los Reyes y fueron acribillados varios de las personas que estaban precisamente en esa manifestación, junto con otro conjunto de hechos de violencia que han marcado tristemente esta zona de la República Mexicana. Y bueno, lo digo porque ese dato ya ocurrió después de tu artículo, pero viene perfectamente a una reflexión que retomas de esto que publica Bloomberg y que te pido nos expliques. ¿De qué se trata este conjunto de elementos? ¿De qué se trata esta manera de abordar el asunto del narco, la economía, el crimen, las autodefensas, todo junto? Primero un reconocimiento a los reporteros de Bloomberg, Nacha, Catán y todos ellos que han hecho una extraordinaria labor periodística de darnos una imagen de lo que es la zona de La Ruana, Tepalcatepec, Bellavista. Estamos hablando de una región que produce entre 7 y 8% del limón nacional. Somos un país que nos echamos 100 millones de limones al día. Entre 80 y 100 limones está absolutamente en cualquier platillo mexicano. La cervecita, los tacos, los ceviches, etc. Limón es fundamental para la dieta. Limón es fundamental. Limón y chile en la dieta mexicana, fundamental. Estamos hablando de una zona que produce un gran por ciento de los limones. Muy fértil. Y desde 2011 más o menos, cuando cambian las autoridades por las elecciones locales en Michoacán, entra el nuevo gobernador del PRI, los carteles del crimen organizado, que son varios, no solo son los templarios, empiezan a extender sus dominios al control primero de las cosechas. Es decir, por ejemplo, en La Ruana empiezan a dictarle a la gente que cuánto y dónde sembrar. Es decir, no solo van a controlar el precio de salida del limón, sino a través de medidas de intimidación, su poder, pueden controlar cuánto se siembra. El efecto de esto es que el consumidor en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, compraba el limón a 8 pesos el kilo y de repente lo tiene a 40 pesos el kilo. Exacto. No sé si te pasó a ti de repente. Exactamente, y la inflación se impacta. Bueno, si hacemos la suma, que es lo que la gente de Bloomberg empezó a hacer, apoyado en datos de economistas, etcétera, este fenómeno lo tienes en varias partes del país, por supuesto. No es solo ahí. En Sinaloa, cultivos de la soya, en Tamaulipas. Tienes también la extorsión a la pequeña tienda de un pueblo. Ese es muy dramático, porque si el pequeño tendero de un pueblito sube el azúcar, sube la sal, sube las frutas, los empacados es muy difícil de subir porque simplemente ya no les llegarían, pero todo lo que es que se come del día, los perecederos, pues, si te suben todo eso en muchas partes del país, el impacto que están calculando toda esta gente que sabe del asunto es del 1% de la inflación. Que 25% de la inflación está producido hoy en día por la extorsión a productores agrícolas, a pequeñas tiendas y sobre todo a los transportistas.
sobre todo a los transportistas. Entonces, lo que produjo el crimen organizado es que el precio de los comestibles se ha ido a veces 2, 3, 4 veces en adelante. Así está la situación, pues, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta inicial de los pobladores, sobre todo de La Ruana y de Bellavista? De La Ruana. Sobre todo de La Ruana. La respuesta inicial fue, después de 3, 4 años de que les quemaron sus bodegas, los plantillos, porque obviamente ellos salen perdiendo con el asunto, ¿no? Ellos dejan de ganar, sin duda, y están a unos precios de sobrevivencia actualmente, es que se organizaron autodefensas. Punto. Autodefensas. Los productores de limón. Los productores de limón, junto con la población, se organizaron en autodefensa y empezaron a resistir, ¿verdad? ¿Y cómo resisten? Pues como están resistiendo esa gente. Mira, en esos pueblos la verdad es que la gente tiene armas en la casa, esa es la verdad, pues, ¿no? Siempre las ha tenido. Desde el siglo XIX las ha tenido. Estamos hablando de cómo se constituye la soberanía popular sin demagogias en México. Y cuando digo popular, hablo del pueblo, no del pueblo como un concepto abstracto, del pueblito. Del pueblo. Donde la gente dice, cuando voy a mi pueblo, voy a mi tierra. Eso es fundamental para entender toda la sociedad mexicana. Es donde se constituye el verdadero poder de este país, en donde dice la gente, mi pueblo. Hay una comunidad, están ligados y son, como lo ha mostrado La Ruana y Bellavista, capaces de autodefenderse. Y entonces hubo una celebración por el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata en abril, donde se fueron a exigir al gobernador que interviniera por el asunto de la extorsión, y ahí es donde sucedió algo que acaba de suceder ayer precisamente, que los narcos les dispararon. Pero por primera vez ellos respondieron. Y así se la pasaron como 3, 4 meses, siempre denunciando al gobierno federal la situación. Hasta que en mayo, por primera vez, el gobierno federal respondió y mandó el ejército. Recibieron con aplausos al ejército, está en YouTube. Cualquier persona que está viendo el programa lo puede ver. Agarra el YouTube y ves. Los primeros 2 días. Y esta alianza entre una fuerza federal y la autodefensa, respetando el sistema comunitario, dio resultados. El limón bajó a los 2 días de precio. Lograron despejar las carreteras. Por eso ahora lo están presionando los templarios en otros pueblos, porque está pasando lo mismo en una de las regiones más fértiles de México. Las autodefensas están constituyéndose, son autodefensas civiles, y eso sí mete al mundo del crimen organizado en muchísima presión. Pues es un abordaje, digámoslo así, muy importante el que Ilan Semo está planteando para esta necesaria discusión de qué está pasando en México y qué puede haber detrás de situaciones como la que aquí hemos visto y narrado de esta manifestación, por ejemplo, en Los Reyes, en Michoacán, donde, como dices, con una camiseta blanca dicen Los Reyes libre de templarios, en pocas palabras. Sí. Bueno, la asociación de conductas criminales contra la población productora, el impacto que esto tiene en la inflación y en los precios, el impacto que esto tiene en la reacción de las comunidades que se organizan y en la respuesta oficial que en este momento, en este tramo se da, pues es en buena medida lo que está pasando. ¿Qué te gusta? ¿De cuánto tiempo para acá? ¿De cuántas de mayo para acá? Semanas para acá. ¿De mayo para acá? No, ya. De mayo para acá. A julio ya llevamos 3 meses. De mayo. Mira, es un nuevo escenario para hacer frente al crimen organizado. Es lo que estamos viviendo. Pero aquí es un pequeño laboratorio. Es un pequeño laboratorio, pero fíjate qué interesante lo que pones a la mesa. En ese pequeño laboratorio se incluye, ¿no?, la conducta criminal con impacto en la producción y en los precios. Así es. Y en la regulación, entre comillas, delictiva del propio mercado. Así es. Ese es el ingrediente. Incluyes el tema de la organización de las comunidades para ese propósito, de la convocatoria a la autoridad federal que en coordinación con los locales autoorganizados representa la posibilidad de enfrentar a los otros. ¿Dónde dejas en tu mapa de explicación a la autoridad local? Buenísima pregunta. Déjame después de la pausa que me la contestes. Sí. Volvemos.
policía. Y lancemos, perdóname que te interrumpa, estábamos en el corte todavía conversando, pero retomo el hilo precisamente de lo que estás analizando a partir de lo que el sistema de información de finanzas Bloomberg en este reportaje muy detallado te dio pie, digamos, la información de Bloomberg te da pie a este análisis. Y yo te preguntaba antes del corte sobre en este ajedrez, digamos, donde hay varias fichas, crimen, autoridades federales, sociedad organizada, impacto en la realidad y en la propia dinámica económica inflacionaria. ¿Dónde queda la autoridad local? Te decía, esa es la pregunta de los 64,000. A ver, el gran problema, y ese es para mí el origen, la fábrica en realidad, de la narcotrafiquización, de la criminalización de la parte de la esfera política mexicana, está en las autoridades locales y está en las policías locales. Las policías locales siempre son policías muy débiles, eso hay que entenderlo. Pocos recursos, pocos miembros, no es la Policía del Distrito Federal, no es la Policía de Guadalajara, donde hay muchos niveles de fuerzas del orden. Tienes pueblos donde hay 5, donde hay 10 policías, etcétera. Es decir, donde no hay una sociedad económica constituida que realmente pueda intermediar, como en las ciudades grandes. Bueno, entonces, esa policía municipal se ha transformado en el origen, para mi gusto, una de las grandes fábricas de la criminalización de la política y en este caso de la economía del país, de la economía. No hay que olvidar qué es la policía en una sociedad. La policía representa para el ciudadano cotidiano quien mantiene el monopolio sobre la violencia. Ese es ni más ni menos, no es el ejército interviene de vez en cuando. Pero si la policía cambió de bando, en la imagen del ciudadano de un pueblito no hay Estado, es anomia, es decir, el Estado está enfrentado al ciudadano. Sí, la manifestación de los Reyes en Michoacán, que acabó en tragedia, es precisamente para reclamar a la policía municipal su colusión con los criminales. Así es. Por eso lo hicieron enfrente del Palacio Municipal. Exactamente. Ahora es impresionante el valor de la ciudadanía de los Reyes, etcétera, y te muestra una de las dimensiones que podría ser, digamos, un vector de solución al problema de la criminalización de grandes zonas del país, que es la soberanía de los pequeños pueblos. Esa soberanía tiene que ser respetada, tiene que ser cultivada, tiene que ser cuidada, en un momento hasta legislada, dada la situación, ¿verdad? Porque de ahí sí tienes autoridades muy legítimas y muy ligadas a los productores, etcétera. Ahora, el segundo factor que es muy importante, yo diría, que tú mencionaste, es que ahora sí, desde Estados Unidos le están jalando las orejas. Digamos, desde la economía mundial le están diciendo a nuestros gobernantes nacionales, pues tienes que de alguna manera controlar tus precios. Tus precios. Y el crimen organizado está afectando la economía nacional, por ende la inflación y por ende la posibilidad de que aquí haya una devaluación. Eso no le gusta a nadie en todo el mundo. Entonces se creó una circunstancia muy interesante, donde gobernantes nacionales son presionados por fuerzas tremendas para actuar. Y en los pueblos tienes esta soberanía local, una soberanía local que puede ser bien combinada con fuerzas nacionales, la solución para reconstruir los poderes locales. Los tienes que reconstruir. En muchas partes desde cero. Pero tienes que respetar la soberanía de esa comunidad. Es muy importante. Si el gobierno federal la respeta, va a encontrar una fuerza tremenda, muy edificante, muy constructiva. Pero fíjate qué interesante, y lancemos sobre este tema. Desde luego hay muchas voces y desde luego hay autodefensas diversas y en algunos casos incluso hay dudas sobre la legitimidad, autenticidad de algunos grupos. Pero desde todos los puntos de vista hay también experiencias muy claras de organización genuina de la comunidad frente a estos hechos. Más allá de que pueda haber algunas derivaciones o distorsiones, incluso algunas de ellas promovidas por el propio crimen organizado, sobre el quién es quién de las autodefensas. Pero si nos quedamos
en lo esencial que tú dices, en el sentido profundo de respetar la soberanía de las comunidades que se organizan frente a una circunstancia que les es adversa, tú dices, esa es la clave que junto con lo otro puede realmente hacer que se restituya el tejido del propio Estado. Entonces, ¿cómo combinar lo que tú dices, que es esto, con quienes dicen en un grado de ortodoxia, eso puede llevar a cosas más graves? Permitir, consentir, algunos dirían promover la organización comunitaria frente al crimen puede ser más peligroso que benéfico. ¿Qué decir? Hegel, perdona, Hegel, venga, el filósofo. ¿Qué dice el filósofo Hegel? Dice que hay cosas que resultan muy buenas para la teoría, pero son pésimas para la práctica. Y después dice que hay cosas que son muy buenas para la práctica y son pésimas para la teoría. Y aquí estamos, porque la ortodoxia siempre es una ortodoxia teórica, es una idea ideal de la sociedad, ¿verdad? En donde el Estado debe ser el único que es capaz de ejercer violencia, etcétera, y todo lo demás contribuye a desestabilizar un posible futuro, etcétera. Yo le diría a esos empresarios que leyeran otra vez a Hegel, es decir, hay cosas que son muy buenas para la práctica y no son buenas para la teoría. Bueno, y si los empresarios no leen a Hegel, pueden ver qué pasó con el precio del limón, que es tu ejemplo. Exactamente, es decir, lo que tú tienes en muchísimos países, en la historia de Estados Unidos, la Guardia Nacional es una guardia que surgió igualito que las autodefensas en el siglo XIX, igualito. Son comunidades constituyéndose durante la Guerra Civil para protegerse frente a los ejércitos confederados. Y es una guardia que hasta la fecha es civil. Yo creo que hay que hacer una revisión profunda de las fuentes del poder. Y eso se lo recomendaría a los empresarios que lo hicieran. Que leyeran de las fuentes del poder. En México, que leyeran mucha historia de México. Que leyeran cuándo se estabiliza el poder. El poder en México se estabiliza cuando reconoce esa autoridad. Así se estabiliza después de la intervención francesa con Juárez. Así se estabiliza con la Revolución Mexicana. Son esas comunidades diciendo, nosotros representamos mucho. Tenemos, porque no solo es un tema de las tierras y la gente que está ahí, para ellas es un mundo completo. Es su lenguaje, son las aguas, es un modo de vida. Es una concepción del mundo, es un cosmos. Y estamos frente a una realidad que después de la pausa, y lancemos, si quieres, continuamos escuchándote, una realidad que es que la autoridad, como bien lo dijiste, del municipio en México, es este primer gran foco donde el Estado está más vacío que en ningún otro lado. En ningún otro lugar. Y la violencia está concentrada en buena medida precisamente en esa realidad de los municipios de México. Tenemos, si yo no me equivoco y no he desactualizado la cifra, 36 o 37 alcaldes asesinados. Así es. Y un conjunto y una gran cantidad también de funcionarios municipales en México asesinados en los últimos años. Decir 36, 37 autoridades municipales asesinadas nos tiene que decir algo. Es decir mucho. Es decir mucho, y es precisamente conectar con estos fenómenos. Después de la pausa, regresamos con Ilan Semo en esta conversación. Bueno, regresamos con Ilan Semo en esta conversación que me parece muy interesante porque estás tocando, Ilan, ángulos que el debate público mexicano necesita. La economía, las autodefensas, el narco, las autoridades, todo el conjunto de elementos que pones a la mesa en este momento. Para cerrar, Ilan, en el foco particular que nos da el suceso reciente de Michoacán, esta agresión contra personas en un hecho trágico de Los Reyes en Michoacán, que dices, bueno, ¿qué puede haber detrás de esto? Bueno, ¿qué decir ante las voces que plantean que nos puede esto crecer de tal manera que de pronto tengamos autodefensas estilo historia colombiana? Esas voces tienen una parte de razón. Que se te convierte en un monstruo de mil cabezas. No, esas voces tienen una parte de razón, sin duda alguna. Pero, es decir, el problema es cómo dejar que las maneras en cómo los pueblos y los municipios mexicanos se dan a sí mismos su poder, queden institucionalizadas, queden reguladas, queden reconocidas. Te voy a dar el caso de la Revolución. La Revolución fue una guerra tremenda que duró 10 años y creó
una forma legal que terminó siendo la base de la pacificación. Nos puede gustar o no económicamente el efecto del ejido, esa es otra discusión, pero sin ejido esa guerra hubiera continuado. Bueno, ¿cómo se ve eso en el 2013? Hemos pasado por un periodo de violencia tremenda. Hay que revisar cómo se constituye el poder, quién es capaz de legitimar la pacificación en México y sumando qué fuerzas. ¿Y tú dices es de abajo para arriba? Es de abajo para arriba. No de la presidencia para abajo, sino de la célula básica de la sociedad, municipio. Es diciendo, la sociedad sabe cómo hacerlo, el mundo federal tiene los recursos, cómo se combinan los niveles para lo que tú dijiste, cómo reconstruimos la autoridad local, desde el municipio hasta el gobernador. El tejido del Estado desde ahí. Ese es el problema. Entonces, mantengamos los ojos abiertos. En efecto, muchísimas de estas policías comunitarias no son tales, son simplemente carteles que han tomado... Algunas que suplantan. Han tomado la legitimidad del concepto, porque entra la gente y apeló el concepto. Entonces, han tomado la legitimidad, digamos, de la camiseta esa y están haciendo exactamente lo contrario. Pero mira, en las pequeñas poblaciones la gente sabe perfectamente. ¿Quién es quién? Sí, por supuesto. El quién es quién de ese tema, la gente sabe en los pueblos el quién es quién. Y si juntamos a antropólogos, gente de derecho, historiadores, sociólogos y sobre todo las fuerzas políticas del país, tal vez podemos reimaginar un tipo de poder que relacione a la sociedad con el Estado de una manera distinta, muy distinta, para hacer frente a esto que está pasando en México. Pues Ilan Semo, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación y te pido que sigamos conversando para el auditorio. Vamos a seguir, claro. Gracias, Ilan, por estar aquí. Un placer escucharte y bueno, pues nos dejas muchas ideas realmente muy estimulantes para el tiempo que vive México. Gracias, Ilan, por estar aquí. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásale bien. Hasta mañana.